Bienvenidos a La Hora del Museo, el podcast del Museo Histórico Nacional. Identidad, cultura, patrimonio y más. Soy Rocío Muñoz y te invito a un encuentro diario con la historia y sus protagonistas. La historia a menudo nos cuenta sobre los grandes hombres y mujeres en momentos de gloria, pero rara vez explora cómo se forjaron sus ideas más trascendentales. Oscar Wilde, sentenciado a 2 años en la cárcel de Reading por sus relaciones y enfrentamientos a los convencionalismos victorianos, perdió a su esposa, a sus hijos, sus derechos y sus propiedades. Pero entre esos muros escribió La balada de la cárcel de Reading, una de sus obras más poderosas. Rosa de Luxemburgo, encarcelada en múltiples ocasiones por sostener sus ideas y actuar en consecuencia en contra de la Primera Guerra Mundial, transformó su confinamiento en un espacio de reflexión profunda desde donde escribía cartas que condensaban su pensamiento. La experiencia de la cárcel ha sido a lo largo de la historia un catalizador inesperado de la creatividad humana. Desde Dostoyevsky escribiendo desde su experiencia en los campos de trabajo siberianos hasta Angela Davis reflexionando sobre la justicia racial desde su celda, pasando por Antonio Gramsci, que desarrolló su teoría cultural en las prisiones fascistas, la reclusión ha dado nacimiento a textos que cambiaron el curso del pensamiento del mundo. Estos intelectuales no solo sobrevivieron a estar confinados, sino que transformaron esta experiencia en una herramienta de resistencia y creación. El libro A la sombra nos invita a repensar no solo el castigo y la libertad, sino el poder transformador del pensamiento humano en las circunstancias más adversas. Estos personajes nos muestran que las ideas más poderosas a menudo nacen no a pesar de la opresión, sino precisamente por ella. Hoy nos acompaña Manuel Vicuña, autor de esta obra, doctor en Historia por la Universidad de Cambridge y director del Centro para las Humanidades de la Universidad Diego Portales. Hola Manuel, ¿cómo estás? Bienvenido a La Hora del Museo. Gracias por aceptar esta invitación desde el Museo Histórico Nacional para conversar de unas historias, voy a decir, unas miradas bastante particulares que se cuentan aquí en tu último libro, A la sombra, retratos de escritores condenados a prisión. Bienvenido. Gracias a ti por invitarme, Rocío, al programa. Bueno, un gusto tenerte aquí. Manuel, tú has escrito de diversos temas. Llegó la hora de escribir sobre estos episodios de la cárcel, que es una experiencia que no todos hemos tenido, por suerte, hasta ahora. Así que podemos imaginarla o hacernos una idea hoy por las películas, la prensa, y tú decidiste abordarla desde la literatura de muchos escritores muy famosos, algunos de ellos. Yo pienso que el que más tenemos en mente puede ser Oscar Wilde, por ejemplo, o de quienes han pasado por prisión por diversos motivos. Pero ¿por qué te atrajo este tema, Manuel? Bueno, llegué al tema un poco fortuitamente. No es que me haya sentado un día y haya dicho voy a escribir un libro sobre escritores o intelectuales que pasaron tiempo en prisión. Y no solo pasaron tiempo en prisión, sino que además escribieron en prisión o escribieron a partir de su experiencia carcelaria. Pero un día me leí De Profundis, que es un libro alucinante de Oscar Wilde, que es una carta dirigida a su amante que escribe desde prisión. Wilde lo habían metido preso básicamente por relaciones homosexuales. Tuvo 2 años en la cárcel, fundamentalmente en la cárcel de Reading en Inglaterra, y de repente, después de estar muy abatido, que no le pasaba ni lápiz ni papel, le pasan lápiz y papel y le dan la posibilidad de escribir a diario a placer. Y él empieza a escribir esta carta que es un ajuste de cuentas con su amante, al principio una carta súper dura donde intenta darle en el suelo, y de pronto es una carta que empieza a narrar una transformación espiritual. Deja de ser como el gran hedonista y se convierte en alguien que entiende que en el dolor hay una forma de redención, y todo esto lo imagina un poquitito como a la luz del ejemplo de Cristo, pero de un Cristo secularizado, no una figura divina. Y quedé tan fascinado con la carta, y después me leí un poema de él que es sobre la misma cárcel que escribe al salir, y empecé como a pensar
en que me dieron ganas de escribir sobre Wilde, y de hecho es el primer texto que escribo, y empecé a pensar en escritores que hayan pasado por la cárcel, y la verdad es que este libro, A la sombra, podría haber sido perfectamente un libro infinito, porque hay millones, Me imagino. millones. Y ahí, bueno, empecé a saltar a otros autores que me interesaban. Es un libro motivado también por el placer de la lectura, entonces eran autores cuyos textos escritos en prisión los encontrara a un agrado de leer. Y ahí empecé, qué sé yo, que Dostoyevsky, cuando está en Siberia, o figuras políticas que me interesaban, en parte por su perseverancia, como Antonio Gramsci en la Italia fascista, o Rosa Luxemburgo, encarcelada en Alemania y Polonia. Y el libro empezó a agarrar vuelo y terminó sencillamente cuando dije, ya no quiero más, no quiero más de esto. Porque como te digo, un libro potencialmente infinito podría estar todavía escribiéndolo y haberme pasado el resto de mi vida haciéndolo. Pero así empezó un poco, por la fascinación de la lectura de Profundis. Bueno, hay varios temas que vamos a tratar de darle un orden aquí a la conversación de alguna manera para ir siguiendo el hilo que lleva el libro. Pero a propósito que hablaste del tema político, tenemos Oscar Wilde, que como yo decía es el que probablemente todos sabemos que pasó por la cárcel, justamente como tú decías, bueno, encarcelado porque ciertas conductas estaban prohibidas para entonces. Pero mencionas Rosa de Luxemburgo. Yo no tenía idea que había estado en la cárcel aquí, perdón por mi ignorancia. Sí conozco la figura de Rosa Luxemburgo, todo lo que hizo, pero no sabía que había pasado por la cárcel, por ejemplo. Entonces, vámonos por ese aspecto que tiene que ver como con ciertos activismos, movimientos políticos, ideologías que han hecho que los escritores o ciertos personajes hayan ido a la cárcel y hayan escrito ahí, o sea, intelectuales, voy a decir, no solo escritores. Bueno, Rosa Luxemburgo, de hecho el texto más largo, lejos del libro, Rosa Luxemburgo, un personaje bien fascinante. Yo también la conocía, pero muy a la distancia y, digamos, quedé sorprendido con su vida. Es una intelectual marxista, pero que no repite los dogmas, sino que más bien reformula el marxismo, incorporando muy fuertemente la idea de imperialismo. O sea, es alguien que se aproxima con una mirada fresca al legado de Marx, pero no solo es una intelectual de primera línea con una avidez de conocimiento infinita, desde los temas científicos, la botánica, etcétera, etcétera, hasta temas que tienen que ver con ciencia política, derecho, economía. No solo una escritora con mucha garra, ella tenía se esforzaba, ella decía, porque las palabras salieran del corazón y así pudieran llegar a los corazones. Entonces es alguien como con una relación con la escritura que la entiende como una manera de afectar la mente, pero también movilizar los afectos, y quiere llegar no solo a los intelectuales, sino también a los obreros. Y es también una gran activista, o sea, no es una intelectual de escritorio, sino alguien que está en la calle, que participa en mitines, en congresos de los partidos, en congresos de la Segunda Internacional con el resto del socialismo europeo. Y es una gran oradora que se hace notar desde muy joven, con una personalidad muy magnética, muy avasalladora e intensa también, y con una capacidad de enfrentar al poder de manera muy frontalmente y deslenguada, digamos, o sea, no cuidaba ni medía sus palabras. Entonces se metió en problemas en muchos momentos. Hay que recordar que estamos todavía en una fase del imperio alemán de los Hohenzollern, con un régimen bastante autoritario, pero en realidad está por ahí nomás, porque en Alemania la izquierda es bastante bullante, hay sindicatos, los sindicatos tienen fuerza, hay procesos de alfabetización avanzados, entonces hay un público lector obrero y hay una prensa por lo mismo de los trabajadores muy vibrante. Es un mundo donde el Partido Socialdemócrata es un actor fundamental del sistema político, entonces es un referente, pero también es un régimen con rasgos autoritarios importantes, como bueno, todos los países de ese entonces. Entonces ella, como decía, se mete en problemas varias veces, a veces por hablar contra el emperador, a veces por sostener un discurso absolutamente antibelicista en tiempos de la Primera Guerra Mundial, por llamar a la huelga general, es acusada de incitar al conflicto de clase, va a decir una figura que revuelve el gallinero, que mueve las aguas estancadas de la política, Incómoda. súper incómoda.
Bueno, de hecho la bautizan como Rosa la Sangrienta, la burguesía alemana que le tenía un odio parido y que lo único que quería era sacársela de encima. Y entonces se mueve en el plano intelectual de manera sumamente competente, de manera sumamente heterodoxa. O sea, una filósofa como la Hannah Arendt de repente se preguntó, ¿es realmente marxista Rosa Luxemburgo? Y a su vez, claro, esto que te digo yo, como de estar en la calle, de estar en la asamblea, de estar aleonando a las masas, y tuvo entonces periodos de cárcel en distintos periodos en Alemania, también en Varsovia. Ella era polaca de origen, polaca que rápidamente entra en política, tiene que fugarse a Alemania y después se instalan en Suiza, en Zúrich, donde hace un doctorado en la única universidad de la época que tenía admisión de mujeres. Entonces tiene una formación académica bastante sólida y es una gran lectora, pero termina en prisión y en prisión es interesante su vida porque siempre estaba la imagen de esta, como le decían en la izquierda, Rosa la Roja, alguien como de lleno comprometido en política, que destinaba su vida a eso, pero a 1000 por hora. Y en la cárcel, bueno, no solo escribe panfletos, textos teóricos, libros importantes de referencia en el pensamiento marxista, que muchas veces logra sacar de la prisión de contrabando, porque en las prisiones a veces te permiten escribir, pero de manera muy restringida. Pero lo interesante son sus cartas. A mí eso es lo que más me motivó, porque presentan una dimensión hasta entonces oculta de su vida, una Rosa que todos desconocían. De hecho, cuando las cartas se publican a comienzos de la década de 1920, todo el mundo dice, bueno, ¿de dónde salió esta mujer? Una mujer mucho más llena de matices, con un interés no solo en la política, sino con una sensibilidad ante la naturaleza finísima que uno podría calificar sin problemas de ecologista, amante de los pájaros, podía cantar como pájaro fácilmente y cantaba y los pájaros llegaban a su ventana y qué sé yo. Y de hecho es tanta su compenetración con los pájaros que ya dicen la lápida de mi tumba que quiero que pongan Svivi, que es como suena el canto de un pájaro que se llama el carbonero. También un amante de la botánica, súper erudita en la materia, o sea, voy a reconocer, Increíble. pongas por delante, y una mujer súper cálida también, no esa mujer como aguerrida, intimidante, sino una mujer cálida, cariñosa, que también titubea, que tiene dudas, que de repente dice estoy en política por un sentido del deber, pero yo estaría cuidando gansos en el campo. Entonces alguien mucho más multidimensional. ¿Y a quién iban dirigidas estas cartas? ¿Diferentes personas? ¿O a su amor? ¿O quién? O sea, hay algunas que tienen como un sentido político más explícito y otras hay varias dirigidas a amigas. Todas forman parte del mismo círculo de izquierda, asociado a la socialdemocracia, pero son cartas como muchas de ellas bien personales, o sea, no son cartas doctrinarias donde esté analizando cosas estratégicas o tácticas del partido, son cartas íntimas, eh, son cartas íntimas. Bueno, hay extractos de estas cartas aquí en el libro. Súper interesante. De alguna manera me hace pensar, bueno, no está en este libro, a lo mejor en otro, en Nelson Mandela, también que pasó tantos años de su vida en la cárcel, 20 años o algo por ahí, ¿no? Bueno, de hecho Nelson Mandela era uno de los personajes de los cuales dije tal vez escribo. Es más, tengo una ruma de libros sobre Nelson Mandela, incluidas sus cartas. Pero dije, no, ya está bien, tengo que cambiar de tema. Y como que ya tenía mucho preso político. Dije, va a quedar demasiado desbalanceado el libro. Pero es un personaje fascinante porque tiene una de esas cosas que me llamó mucho la atención en Rosa Luxemburgo, en Antonio Gramsci, desde luego. Es una fuerza de voluntad absolutamente imbatible, o sea, están en unas condiciones, Gramsci es muy feroz, en unas condiciones totalmente adversas, con la salud hecha polvo, sufriendo todo tipo de dolores y trastornos, y sin embargo no solo persisten en sus creencias, porque uno no tiene necesariamente por qué abandonarlas en la cárcel, pero persisten en un trabajo intelectual sostenido en el tiempo que está pensando no, que es una manera de negar el encierro,
Negar el encierro en el sentido que va dirigida a un futuro público, pero un público que muchas veces está esperando en el futuro. El caso de Gramsci. Gramsci escribe sus famosos cuadernos de cárcel en unas libretas con una letra media minúscula, miles de páginas, donde aborda una gran variedad de temas, desde Maquiavelo, la obra teatral de Pirandello, las formas de dominación de la Iglesia Católica, el papel de la cultura en la reproducción del poder de la burguesía, y es un texto que sale contrabandeado, que queda guardado al inicio en un banco. Es paradójico que el gran texto de un marxista que era presidente del Partido Comunista Italiano quede guardado en un banco y que recién se viene a publicar completo en la década décadas después de su muerte, y transforma en la geografía o el paisaje del marxismo y cómo entender la revolución y el trabajo político. Entonces, esa fuerza como de carácter es una cosa que me llamó muchísimo la atención. O sea, gente como de una pieza, de una solidez infinita, y que en la cárcel a veces encuentran lo más potente de sí mismos. O sea, realmente como enfrentados a esa experiencia de frontera, a esa experiencia límite, se dan cuenta la fuerza interior que poseen. Entonces, no voy a decir que florecen, sería una palabra totalmente inadecuada, pero sí se dan cuenta de su propia potencia. En una situación donde la única libertad que queda es la de pensar y en el caso de ellos poder escribir. A veces me pregunto cómo sería, así como un tráfico de libros para que pudieran seguir leyendo, no sé si lo lograban. Bueno, ese es todo un tema porque por una parte muchas veces en un principio les niegan, o sea, hay varios que llegan y dicen quiero papel y lápiz y quiero libros. El caso de Wilde, el caso de Kropotkin, este príncipe anarquista ruso del cual hablo, y a veces se los niegan, a veces se los dan, a veces se pasa mucho tiempo sin poder escribir, luego al final del presidio sí, y en el fondo escribir es una forma de desahogo, en parte, es una forma de contrarrestar la rutina, o sea, como que uno tiene una actividad y no está en esos tiempos muertos donde le empieza a rondar la locura. La experiencia como de la cercanía de la locura está muy presente. Claro. Y el miedo a volverse loco está muy presente. En Wilde también eso Claro. es muy manifiesto. Y la escritura es una manera de darle sentido a la experiencia carcelaria. Y los libros son fundamentales. O sea, Gramsci se leía hasta un libro diario. Claro. Y decía que podía encontrar cosas de valor hasta lo que llamaba el estercolero de la literatura. O sea, en los libros más basofias, Gramsci encontraba algo inspirador. Y muchas veces, por una parte, Wilde termina con le permiten de que él encargue libros para la biblioteca del presidio porque consideraba que los que habían eran ofensivamente malos. En el caso de Kropotkin, que está en un primer momento preso en lo que se conoce como la fortaleza de San Pedro y San Pablo en San Petersburgo, se nutre de los libros que ha ido dejando la inteligencia rusa que ha estado presa desde hace siglos. Piensa que el primer desde hace siglos en esa cárcel. Entonces hay acceso a libros. A Rosa Luxemburgo le llegan libros, los que no le llegan por la abuela le llegan por la mala. Es una época en general, fin del 19, comienzo del 20, donde a veces los presos políticos tienen un estatus hasta cierto punto privilegiado. Claro. No son criminales. No son criminales comunes, a veces se los trata con cierta, digamos, se les da un buen trato, entonces tienen algunas condiciones a veces favorables para hacer su trabajo intelectual, al punto que en algún momento Rosa Luxemburgo, Kropotkin consideran que la cárcel es poco menos que el lugar ideal para trabajar en temas intelectuales. Claro. Hay recogimiento, hay silencio, no te molestan. No hay distracciones del mundo exterior. No queda más que meterse en este viaje interno. Claro. Y trabajan y trabajan y trabajan. Bueno, a propósito que mencionabas a Kropotkin, un personaje que yo no había escuchado nunca, vuelvo a mi ignorancia, bueno, y lo fascinante de leer tu libro aquí que tengo en mis manos, que la mayoría de las personas la ha escuchado, algo sabe, pero también trae personajes que no sé, como este que yo desconocía totalmente. ¿Quién fue, como tú decías, este príncipe anarquista? Bueno, Kropotkin es un príncipe anarquista
hijo de una familia noble de Moscú, moscovita, de esas familias nobles que tenían grandes propiedades territoriales, grandes hacendados, crece en una casa con decenas de sirvientes, que además el padre forma con su sirviente una orquesta, como con 2 instrumentos. Entonces vive esta vida no tan cerca de los círculos imperiales, porque bueno, el emperador vive en San Petersburgo, pero tempranamente, en la época de Nicolás I, logra acceder a lo que se conoce como la Academia de Pajes, que es el lugar donde se formaban los hijos de la nobleza que iban a poder hacer carrera en el Estado, que iban a tener una cercanía muy fuerte con la familia, con el emperador. Entonces era un lugar donde todos los nobles aspiraban a que estudiaran sus hijos. Kropotkin entra sin mucho entusiasmo en una academia medio militar, pero termina siendo paje del emperador, y al poco tiempo él renuncia a ese mundo. Dice, en realidad el mundo de la corte es pura frivolidad, un mundo de gente fatua, pura pompa, y él tenía un interés en el estudio totalmente omnívoro, se quería comer el mundo, o sea, no hay cosa que escapara a su atención. Entonces más bien se vuelca al estudio, es un gran científico, es un tipo de una sensibilidad literaria finísima, pero su padre se interpone en su camino a la universidad en un primer momento, y él tenía cierta fascinación como por los paisajes extremos, remotos, poco cartografiados, y se va a Siberia. Siberia realmente lejos y condiciones inhóspitas. Siberia es como un lugar que vuelve una y otra vez, ¿ah? Sí, sí, porque es el gran lugar de los desterrados, Eso. desde el siglo XVII. Entonces hay toda una literatura sobre el destierro en Siberia, que se inicia con Dostoyevsky en forma gloriosa, con Recuerdos de la Casa de los Muertos, que es un libro del cual también hablo. Pero entonces Kropotkin parte a Siberia con un cargo público, con el ánimo de servir al imperio, o sea, todavía alguien como a gusto con el mundo en el cual vive, no un opositor, qué sé yo, a los Romanov. Y en Siberia lo interesante es que, bueno, él después va a terminar preso en distintos países, pero lo interesante es que en Siberia llega y así de inmediato le encomiendan participar en una comisión que tiene que estudiar el sistema penitenciario de Siberia. A ese entonces todo el mundo sabe que es un horror, que es un espanto, que realmente es un infierno en vida, y él logra estudiar esta cuestión en profundidad y ya esa es su primera aproximación a lo que es el sistema penitenciario. Estudia las minas donde hacen trabajo forzado, estudia la ruta a Siberia, a los desterrados tenían que viajar a pie, se demoraban un siglo, viajaban muchos de ellos con su familia, incluidos los niños. Entonces en el camino iban quedando muchos muertos, muchos de ellos niños. Entonces era una experiencia trágica de principio a fin. Y en Siberia también pasa algo importante, que es un vuelco en su vida, un vuelco definitivo, y es que se desilusiona del Estado. Se da cuenta que el Estado en realidad es un lugar lleno de funcionarios que están cuidando sus propios intereses, que buscan hacerle la pata a las autoridades, y que ahí no hay un mecanismo que vaya a poner en movimiento a la sociedad en el sentido del progreso. Y ahí empieza como una idea protoanarquista, en el sentido que él dice, bueno, aquí lo que tiene que privilegiar es una cooperación horizontal, no los gestos verticales, no es en base a poder, sino a colaboración, cómo se logran transformaciones significativas. Y entonces vuelve a San Petersburgo, entre medio va a Suiza y toma contacto con obreros anarquistas, y en San Petersburgo se involucra en actividades conspirativas, muy de época, digamos, en este régimen Claro. súper autoritario, con una censura estrictísima, con censores que decían, en realidad habría que prohibir los evangelios porque Jesucristo propaga un mensaje socialista, era como es el toque del asunto. Y se involucra en esta sociedad conspirativa, secreta, que trafica escritos, que intenta tomar contacto con el mundo de los obreros urbanos, pero también de los campesinos, que quiere sacudirse encima de la autocracia, y tarde o temprano
el Estado ruso tiene una buena policía secreta, lo descubren y termina preso en esta fortaleza que te mencioné, San Pedro y San Pablo, que era un lugar como un sepulcro, un lugar donde a veces te sepultaban en vida. Qué increíble esta vuelta, ¿no? Porque partió investigando estos lugares para finalmente caer ahí. Tal cual, investiga y termina preso y después logra fugarse, se va por Finlandia, llega a Hasta Inglaterra, con fuga incluida. con fuga incluida, vive entre Suiza, Francia e Inglaterra, perseguido por las autoridades, y se convierte en el autor anarquista más importante a fin del siglo XIX, comienzos del XX. Y termina estando preso en Francia también, en un momento en donde la zona de Lyon hay una crisis económica severa y lo acusan de ser el gran incitador como a una especie de rebelión obrera. Y termina preso, va a la cárcel sin defenderse, él considera que ya hay compañeros de él en prisión y que lo legítimo es que cualquier revolucionario en algún minuto de su vida pase por la prisión. Y a propósito de su experiencia en Rusia y en Francia, escribe un libro que se llama Las prisiones rusa y francesa, que es un libro súper docto, en base a sus experiencias personales, pero también en base a documentos, crónicas, textos de los presos, etcétera, etcétera, y que es una condena radical al sistema penitenciario. O sea, si cuando estaba en Siberia él pensaba que se podía reformar el sistema y por esa vía el sistema podía rehabilitar a los presos, ya en su etapa anarquista desplegada, él dice la cárcel es básicamente un artefacto del Estado cuya finalidad es crear más criminalidad y condena a la cárcel per se. Tremenda frase, ¿no? Y reflexión. Bueno, como hay muchas cosas que no pierden ninguna actualidad. Tremendo personaje, me ha encantado. Bueno, yo no puedo leerlo con mucho más detalle y matices aquí en el libro. Siguiendo esta línea del mundo político, me voy a trasladar a Chile, porque aquí tú cuentas de dos personajes de una manera totalmente diferente, porque uno cuando escucha a Diego Portales inmediatamente se arma su imagen mental o prejuicio. Y tú cuentas acá estas figuras legendarias de Diego Portales y Pancho Falcato. Tenemos en mente la muerte de Diego Portales, qué sé yo, ¿no? Lo que hizo, cómo pensaba, pero aquí está contado de una manera muy interesante y fascinante, pero quería que nos comentes un poco de esta faceta a la luz del tema del libro. Bueno, Portales apareció como de refilón, en el sentido que Portales no estuvo nunca preso. Como sabemos, terminó asesinado a bayonetazos en las alturas de Valparaíso el año 1837, pero él crea algo bastante extravagante, que son los presidios ambulantes o los jaula. En ese entonces, básicamente, el lugar donde mandaban a veces a los presos, y de hecho mandaron como a desterrados políticos durante la Reconquista en la isla de Juan Fernández, pero era considerado un presidio insatisfactorio, propenso a los motines, donde cada vez que llegaba un barco a buscar provisiones, los presos tenían la tentación de fugarse. Entonces, bueno, ¿qué hacer? Y además como que, entre comillas, no servían ningún fin público. Y Portales crea estas jaulas, que son terribles, con 3 niveles, los presos no tienen ni espacio para sentarse, que se mueven entre Santiago y Valparaíso realizando trabajo forzado en obras públicas, reparando caminos, cosas de esa naturaleza. Y las cárceles se convierten un poco en un símbolo de época, en un símbolo de un régimen opresor. Sobreviven al propio Portales o siguen funcionando en la década de 1840. De hecho, solo salen de escena con la aparición de la penitenciaría a fines de esa década. Ya se convierten en los 40 en un espanto, en el sentido de que la prensa los critica, Andrés Bello también, consideran que es un signo retardatario de barbarie en la mitad del siglo del progreso, que es un atentado contra la civilización, qué sé yo. Y también tiene sus defensores que dicen, mira, en esta jaula la gente recrea la vista mirando el paisaje y tomando sol. Pero son cárceles que se convierten como, o sea, estos carros jaula, como en un lugar que también da origen a mitología, a leyenda. Y ahí entra este personaje, Pancho Falcato, que es el bandido más legendario de la historia de Chile y que fue un bandido legendario a nivel americano. Ah, ya.
de fama internacional. De fama internacional porque el año 83, el subdirector de la penitenciaría, donde Falcato había cumplido pena, escribe un libro que se llama Las astucias de Pancho Falcato. Y ese libro agota ediciones en Chile, en Argentina, en España. En la década de 1920 todavía es como un libro que tú encuentras en los kioscos. Y Falcato, una parte de su leyenda es que se había fugado 2 veces de los carros jaula. Y es un personaje súper interesante, lo comparan con Robin Hood, es una especie de héroe popular, hay novelas, poemas dedicados a él, es una leyenda cuyas historias cuenta incluso los que intentan capturarlo, es una leyenda que transmiten los guardias de la cárcel, los otros presos, y es la leyenda como de este hombre que de alguna u otra manera desafía el poder y logra burlarlo. En una época en la cual se está estableciendo la autoridad política, el Estado está dando sus primeros pasos y se está intentando restablecer o establecer un orden social que a sectores populares les resulta una camisa de fuerza. Entonces Falcato como que encarna la fantasía un poco de la libertad frente a ese mundo. Porque además es, como dice el título del libro, muy astuto. Entonces y como con un manejo del disfraz muy importante. Puede disfrazarse de cura, puede disfrazarse de pije, como Manuel Rodríguez puede terminar disfrazado, intimando con la gente que son sus principales enemigos. Entonces un personaje como de 1000 caras, súper huidizo, difícil de atrapar, y que en el fondo se convierte, como te decía, en esta figura popular que está en la poesía, en la lira popular, o sea, en la poesía de los sectores campesinos y sectores populares urbanos. Y un poco llegué a él también a propósito de un reportaje que en la década de 1870 sale en el diario El Ferrocarril, que es un diario bien importante de la época. Y en el Ferrocarril un periodista o reportero ingresa a la penitenciaría y escribe una serie de reportajes sobre los presos, entre ellos Pancho Falcato. Y esto causa cierto revuelo, escándalo público, porque mucha gente dice, bueno, aquí se le ha pasado el micrófono a los criminales, cuando los criminales deberían estar relegados al anonimato, por algo los metemos tras los muros, para sacarlos de circulación definitivamente, que se conviertan en un número. Y estos reportajes son tan leídos que se convierten en libro. Y el que escribe los reportajes se defiende, dicen, oye, la literatura o el mundo de la República de las Letras coloniza nuevos territorios, y hablar sobre cárcel y presidiario es algo que está en la mejor literatura de nuestro tiempo. Hay que pensar en Los Miserables de Víctor Hugo. Así que es perfectamente legítimo que yo haya hecho esto. Es una tontera sostener lo contrario. Y se mete a la cárcel entonces y conversa con estos personajes que cuentan su historia, con humor, a veces con una actitud más arisca. Y entre los entrevistados está Falcato, que está como en el hospital convaleciente, tiene como 70 años ya, ha pasado tiempos de confinamiento solitario extremo, y ahí resulta que Falcato y varios de los otros presos versifican duro y tupido, duro y parejo. Entonces escriben algo típico del mundo popular de la época, poemas a lo humano y poemas a lo divino, y Falcato... Claro. Entonces ahí llegué a esta escritura en la cárcel del mundo popular chileno del 19, ya un Falcato que también tiene ambiciones literarias porque sabe que su historia vale oro. Claro, una estrella del crimen. Benjamín Vicuña Maquena, que es un gran biógrafo del siglo XIX, un gran historiador, pero siempre es el primero que se gana la vida escribiendo, entonces está muy atento a qué va a tener un público lector, a qué puede ser popularizable. Y le dice a Falcato, yo escribo tu biografía. Y Falcato le dice, no, señor, la voy a escribir yo. ¿Por qué? Porque sabe que ese libro que pretende escribir al salir de prisión y que nunca escribió, va a venderse como pan caliente. Entonces está la leyenda, está el hombre consciente de que es leyenda, está el hombre que le quiere sacar partido a la leyenda y que escribe poemas
por mientras tanto. Tremendo personaje este. Bueno, no sé si Vicuña Maquena al final escribió algo de él, pero hubiera sido interesantísimo poder verlo. Sí, no que yo sepa, habría sido genial, pero no, al final no pasó. Bueno, dentro de todos los... No sé cómo lo hacía para escribir tantos libros Vicuña Maquena y de tantos temas tan variados. Era un grafómano, no paraba de escribir. Yo creo, Estaba mal de salud y los doctores le decían, tiene que dejar de escribir y de leer, y él no, le daba y le daba y le daba, y consideraba que el ocio era francamente una aberración. Yo creo que escribía así durmiendo casi, porque no sé cómo le alcanzó el tiempo para escribir tantas cosas e investigar tantos temas, además, opinar de tantas cosas. Manuel, se nos ha pasado el tiempo muy, muy, muy rápido. Me he entretenido mucho con estas historias. Hay muchas más aquí en el libro. Además, tú incluyes, y ahí quería cerrar con eso, como enseñar a escribir en la cárcel, ¿no? Por ejemplo, con Mauricio Redolés, que dan los talleres literarios en las cárceles. En el fondo ya no solo estas personas, estos intelectuales que estaban en la cárcel y su necesidad casi compulsiva era poder escribir para liberarse de alguna manera, sino que las personas que están en la cárcel puedan desde ahí encontrar esta forma también, ¿no? Esta vía de escape de alguna manera. Y quienes también a lo mejor no están presos, pero que buscan los modos de entrar a ese mundo. Entonces, antes que nos despidiéramos, quería que comentáramos un poco de ese capítulo del libro. Bueno, ese es el único. En general los capítulos son como intelectuales, escritores, pero hay uno que es sobre presos comunes. Uh-huh. Y ese capítulo parte un poco con Redolés, porque Redolés, el año 95, Mauricio Redolés empieza a hacer talleres en la Peni, en la cárcel de Valparaíso, en San Miguel. Y bueno, nos conocimos hace años atrás, empezamos a conversar del tema. Él tiene los manuscritos de esos presos, me dejó leer algunos en su casa. Entonces me fui metiendo en ese mundo. Ya hay un breve texto de un esquizofrénico que asistía a sus talleres, Carlos Krempel, que escribe un texto que se publica por iniciativa de Redolés que se llama El interior del templo. Y que es un texto evidentemente absolutamente delirante, entre onírico, alucinatorio, una especie de secta de locos dotados de una sabiduría muy particular. Entonces entré un poco por ahí y descubrí también otro personaje, de apellido Valenzuela, que es un periodista de La Tercera, lo que entonces se llamaba La Tercera de la Hora, y que el 80 se infiltra en la cárcel pública. Él dice que hay demasiada fuga, esto es un tinglado, gendarmería está involucrada y se mete simulando que es un falsificador prófugo de la justicia. Y él escribe entonces un reportaje que se llama La cárcel por dentro, lo que se conoce como periodismo encubierto. Esto como de adoptar una identidad falsa para meterse en un ambiente donde si no fuera por ese disfraz no podrías penetrar. Y este reportaje es un hit. Se vende en las calles, se fotocopia y se venden las fotocopias, el tipo se convierte en un héroe celebrado en España y cuenta la experiencia carcelaria desde el interior. Entonces también me interesó eso, como me interesa mucho el periodismo encubierto, me interesa mucho cómo revela lo que permanece a la sombra y también cómo logra capturar la fauna carcelaria. La fauna carcelaria que son no solo los presos, sino también los gendarmes, claro. el sistema en su conjunto. Y encuentra una corrupción, en fin, un sadismo terrible. También volvemos a que las cosas cambian, pero no cambian al final. Todo cambia para que nada cambie. Ahí quedará para la reflexión de cada uno. Manuel, muchísimas gracias. He aprendido un montón, me he entretenido. Bueno, ustedes me imagino que se quedan con las ganas de poder leer todos estos detalles sabrosos en el libro A la sombra, que nos muestra ese mundo que la mayoría de las personas no accedemos porque estamos disfrutando nuestra libertad, pero pareciera ser la cárcel como paso obligado para convertirte, no sé cómo decirlo, como todos estos personajes que hemos hablado hoy, como mencionábamos Mandela, que de alguna manera consideramos injusto su paso por la cárcel, pero los ha vuelto unas personas increíbles, una experiencia que los ha hecho más potentes todavía para la historia. Así que ha sido un enorme placer esta conversación hoy contigo, Manuel. No, un placer para mí conversar contigo y muchas gracias por la invitación. Esto fue La Hora del Museo.
Un encuentro cotidiano con nuestra historia, el podcast del Museo Histórico Nacional.